7, versículo 14 al versículo 15. Pequeno texto, faremos outro texto. É Segunda de Crônicas, capítulo 7. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 al versículo 15. Vamos ler a palavra de Deus. E se humilharem mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orarem y buscarem el rostro, y si se converterem de sus malos caminos, entonces eu irei desde os cielos, perdonarei sus pecados e sanarei su tierra. Ahora estarão abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros aquí en esta tarde, Dios. Tu presencia está en este lugar. Pues estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha venido aquí. Gracias por cada familia, Señor, que ha entrado por esas puertas. Sean bendecidos, sean guardados, sean prosperados, Señor, en todo, en nombre de Jesús. Te pedimos por todos aquellos que han llegado enfermos, sean sanados en esta hora, en nombre de Jesús. Padre, con tu mano milagrosas, haga, Señor, tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este día. Llena nuestros corazones con tu presencia. Que tu presencia no sea parte de nosotros. Que tu pueblo te alabe en espíritu y verdad y te adore en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Podemos sentar. Principalmente vamos a estar concentrados en lo que vamos a hablar aquí. Y que el Señor hable en nuestros corazones por medio de su santa palabra. Busque mantener su atención solamente en lo que vamos a estar ministrando aquí, en la palabra de Dios, que es lo que hemos venido para participar y para escuchar en esta tarde. Cuando leía ese texto sobre la construcción del templo en el tiempo del rey Salomón, la Biblia nos dice aquí que todo estaba listo, todo estaba preparado, la casa estaba lista, pero necesitaba de la presencia de Dios. Ellos necesitaban que Dios se manifestara y le diera y le apoyara con su presencia. Y hoy aprendemos aquí algo muy importante en ese texto, que muchas veces nosotros podremos pensar que una vida con Dios, porque la vida cristiana es solamente mantener un título, ser miembro de una iglesia, tener una tarjeta de miembro, o que va a la iglesia todos los domingos. Y aunque eso hace parte del trayecto, pero lo más interesante, lo más importante en la vida cristiana es que estemos seguros de que la presencia de Dios está con nosotros. Porque
La vida cristiana es una vida de presencia. Decimos muchas veces que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Y por qué Dios no tiene nietos? ¿Alguien de ustedes ha conocido alguna vez algún nieto de Dios? Yo no conozco ninguno. Siempre decimos, y fulanito es hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y es natural. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios no tiene nietos? Exactamente porque Dios, si Dios considera la religión pura y verdadera, es la religión de presencia. Diga conmigo, de presencia. Es la religión donde hay comunión, donde hay, como decimos en holandés, ervaring, donde tenemos comunicación, donde sentimos. Yo soy una persona que no me gusta las comunicaciones virtuales, aunque los días en que vivimos actualmente es muy importante, es lo que vivimos. Hoy en día vivimos en comunicaciones bastante virtuales, pero yo nunca estuve de acuerdo que una iglesia pueda ser una iglesia virtual. Yo siempre fui de acuerdo que en la iglesia hay que haber presencia, hay que haber comunión. El asunto virtual fue hecho, pero no fue hecho en la realidad para la iglesia. La iglesia hay que tener presencia. Nosotros tenemos que tener presencia, estar presentes. ¿O le gustaría a ustedes de tener una familia, tener algunos hijos que se comunican toda la vida virtualmente, sin nunca ver a ellos, sin nunca sentir, sin nunca poder darles un abrazo? ¿Han pensado sobre eso? Quizás algunos por necesidad viven esta situación, pero no es una situación deseable. No es algo que le gusta que tenga hijos que estén de aquí a 17.000 kilómetros y nunca pueda ver, pero hablan todos los días virtualmente. Es una cosa. Bueno, pero no es algo que realmente usted está satisfecho. Nadie se quedaría satisfecho con eso. Y aquí cuando hablamos de presencia, de la presencia de Dios, es algo que debe de estar en la religión. La religión de Dios es la religión de presencia de Dios. Amén. La religión debe de haber experiencia, debe de haber comunicaciones. La semana pasada hablábamos con un señor ateo, yo y mi esposa estábamos hablando con él, y él disse que no creía, y dijimos para él: bien, usted debe esforzarse mucho para no creer. Yo creo que es un esfuerzo muy grande para no creer, porque levantarse por la mañana, ver una bella mañana con el sol que nace, ver todos los detalles de la naturaleza, ver su propia vida, ver cómo usted mueve sus manos, ver cómo usted anda y decir que no hay un creador. Entonces hay que esforzarse mucho para llegar a eso, pero nosotros creemos y somos testigos, creemos porque la fe nuestra es una fe real, es una fe que tiene pruebas. La fe nuestra no es una fe ciega,
dizendo que sou crente, pero com uma fé cega que estão tirando, como dizem, tirando boquetes no oscuro, a ver, hacer uma aventura. Pero la vida cristiana no es una aventura, la vida cristiana es una vida real, una fe real. Creemos en Dios porque creemos porque sabemos porque probamos porque conocemos porque sentimos. Y una serie de evidencias. Ahora, Salomón quería inaugurar el templo, pero necesitaba la presencia de Dios. Y esta introducción estoy dando, ¿por qué? Porque una iglesia sin la presencia de Dios no es, necesita mucho. Lo único que es nuestro punto fuerte en la iglesia es Dios. Y si Dios no está en ella, entonces ¿cómo es eso? Una iglesia sin la presencia de Dios está en bancarrota. ¿Ya? Siempre la presencia de Dios fue una necesidad en la vida de su pueblo. Comenzamos cuando Moisés estaba en el capítulo 3 de Éxodo. Moisés estaba en el monte Sinaí. Y él veía que una salsa empezaba a quemarse, pero no se consumía. Un fuego quemaba una plantita como seca, pero quemaba y no se consumía. Entonces, la Biblia dice que Moisés dijo: hey, déjenme ir para allá. Déjenme ir más adelante, déjenme saber, déjenme ver qué está pasando. Y cuando él llega allá, era la presencia de Dios que estaba ahí. Moisés quería ver con su curiosidad, y esta parte es muy importante, que cada uno de nosotros debemos ser curiosos, o como dice em holandês, para entender, para buscar saber qué es eso, para buscar saber qué Dios quiere conmigo. Eso es de Dios. Quiero ver qué significa eso. Quiero ver hasta dónde me va a llevar Dios. Finalmente, Moisés se acerca y Dios dice a él: Moisés, no llegue tan cerca porque ese lugar todo aquí es santo. Quita las sandalias de tus pies. Bueno, para llegarse, quita las sandalias de tus pies. Ese lugar es santo. Moisés entonces tiene su experiencia con Dios. Moisés conoce a Dios. Moisés siente la presencia de Dios. Ahora estaba mucho más motivado para seguir. Ahora estaba mucho más motivado para continuar. Porque ahí mismo Dios hace a él un llamado y llama a una misión. Dios nos llama a completar misiones, a hacer misiones cuando estamos en su presencia. Dios nos llama a grandes misiones en su presencia. No crea que si estamos apartados de su presencia, no crea que si su presencia no está en nosotros, que nos va a llamar y va a conectar con nosotros y va a nos entregar responsabilidades. Es importante estarmos llenos de la presencia de Dios para hacer la obra de Dios. Aló. Voy a decir una vez más: es necesario estar lleno de la presencia de Dios para hacer la obra de Dios. Al contrario, estaríamos trabajando para un patrón
quiere. Un patrón que está lejos de nosotros. Y Dios no está lejos de nosotros, Dios está ahí mismo. Si en el Antiguo Testamento Dios se revelaba por medio de apariciones, de teofanías, en el Nuevo Testamento Dios está más directamente con nosotros por medio de su Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento Dios se revela por medio de su Espíritu. Quizás usted quiere tener una visión. Le digo en este día, no es necesario que tenga una visión de la aparición de Dios a usted. Porque en el Nuevo Testamento Jesús nos dio un modelo otro. Él dijo, yo voy, pero el Consolador vendrá. Y el Consolador estará con ustedes. Se quedará con ustedes el Consolador. El Espíritu Santo. Entonces, no hay que usted ir a una conferencia en tal lugar, a ver si consigue hallar el Espíritu Santo. Pagar un ticket de avión caro. Y a América, a Brasil, a Colômbia, a República Dominicana, a ver si el Espíritu Santo me llena allá en esta conferencia. No. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? El Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo nos fue dado. Lo mejor que Dios nos podría dar aquí, hermanos, su Espíritu Santo. Jesús dijo, habló sobre eso. Entonces, no hay que movernos a buscar el Espíritu Santo aquí o allá, sino que solamente hay que dar una mirada en usted mismo y decir, Espíritu Santo, tú estás conmigo, tú puedes estar conmigo ahora, tú estás conmigo aquí, Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, yo puedo sentir tu presencia en este momento. Él es nuestro amigo fiel, Él es nuestro amigo que no se aparta de nosotros. El Espíritu Santo no sale, no se aparta de nuestro lado, Él está con nosotros siempre. El apóstol Pablo nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces nos está diciendo que Él está con usted, donde hay que se quede triste. Le encantaría tener un amigo triste a su lado. Y usted va adelante y él va hacia atrás. Oye, hermanos, eso es serio. ¿Les gustaría tener un amigo que no puede ni comunicarse con usted? El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Nosotros no debemos entristecer, no debemos dejarlo triste. Amén. Debemos, cada momento, conversar con Él, hablar con Él, porque ese Espíritu Santo es la propia presencia de Dios en nosotros. ¿Quién me va a dar el Espíritu Santo? Voy a llamar a un apóstol para traer el Espíritu Santo para mí poner las manos. Voy a llamar a un profeta, voy a llamar a un pastor. Nene, Él está contigo, Él está con nosotros. Él no se aparta de nosotros. Él no se aparta de nosotros. Pero no debemos dejarlo triste. Porque el Espíritu Santo tarda de apartarse, pero puede apartarse. Lo más, ya hablaré sobre eso, lo que más le gustaría o a la gente le encantaba los hijos de Dios en el pasado, lo que más le encantaba era estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Cuando hablamos
de estar en la presencia de Dios, hablamos de estar lleno del Espíritu Santo. Eso en el Nuevo Testamento se quedó mucho más fácil. Hoy es mucho más fácil. Hoy no hay protocolos, no hay que ofrecer sacrificios, no hay que hacer nada. Solo abrir el corazón para que el Espíritu Santo esté con nosotros 24 horas por día. Mire, la Biblia nos habla en el libro de Samuel, 1 Samuel, cuando Dios se manifestaba entre el pueblo de Israel por medio del arca. El arca era la presencia de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios. El pueblo estaba reunido, y pido que para que entienda esa parte. El pueblo se reunía y estaba, estaban pendientes que el arca estuviera por ahí. No vemos a Dios, pero tenemos el arca. ¿Se acuerdan del arca? ¿Cuántos conocen el arca? El arca andaba de un lado para otro, era llevada por los sacerdotes, y ahí entonces el arca era el símbolo de la presencia de Dios donde estaba la congregación. Y que nos falte el aceite, que nos falte la leche, que nos falte la miel, pero no nos falte el arca. Así era. Que tengamos crisis de lo que sea, del pan, de la comida, pero nunca del arca. El arca tiene que estar presente. El arca siempre debe de estar ahí, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios dentro de la congregación. Entonces, en el tiempo de Samuel, en el tiempo del profeta Samuel, vemos aquí que Israel empezó una guerra contra los filisteos. Los filisteos atacaban a Israel y estaban matando a Israel, porque era así. Cuando ellos desobedecían por un lado, por otro lado venía el castigo. Si desobedecían por un lado, por otro lado era entregue a los enemigos. Y acontece que los filisteos empezaron a guerrear contra Israel. De repente mataron una cantidad de unos 30.000 hombres. El sacerdote Elí estaba en su casa, ya estaba con bastante edad, y dice la Biblia que él estaba muy sobrepeso. Y vinieron unos del campo y trajeron a Elí una noticia. La noticia era lo siguiente: hubo una matanza entre los israelitas. Tus hijos también fueron muertos, Ofni y Fineas, todos fueron muertos, o sea, los hijos del sacerdote. Pero hasta ahí todo bien, hasta ahí Elí preocupado. Pero Elí preguntó: ¿y el arca? El arca, los filisteos agarraron el arca y llevaron. Elí cayó para atrás sobre su cabeza y le rompió el neck y murió automáticamente, de una vez.
sacó de Egipto, el Dios que nos abrió el mar rojo, ya no está entre nosotros. Wow, hermano. ¿Sabe qué aconteció? La muchacha al instante dio la luz, el niño nació y la partera dijo: no temas, has ganado un hijo varón, tranquila, nació un hijo varón, porque en aquel tiempo nacer un hijo varón era para ellos algo muy importante, porque los legados se quedaban con los varones, ¿no? Y la muchacha, ¿cómo se pone el nombre entonces del muchacho? La mamá dijo: ponga el nombre Icabod. Icabod significa si fue la gloria de Dios, si fue la presencia. Hermanos, ¿sabe cómo es tan triste que alguien tenga un nombre que significa sin gloria? Si fue la gloria, ya no está entre nosotros la gloria de Dios. Qué triste cuando la gloria de Dios se va, cuando la presencia se va. El muchacho tuvo que vivir con ese nombre, ¿no? Toda la vida. Un hombre sin gloria, un hombre sin presencia. Que Dios guarde su iglesia, que Dios guarde su pueblo, que la presencia de Dios sea parte de nosotros. Los días en que vivimos, iglesia de Jesús, es día de buscar más y más la presencia de Dios. La cosa está seria. Lo que está pasando, usted está escuchando. Son muchas cosas lo que está pasando. ¿Y cómo la iglesia podrá sobrevivir? ¿Cómo la iglesia podrá permanecer como iglesia verdadera de Cristo? Solamente si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yes. Vamos a acabar con esa historia de cristianismo sin presencia. Vamos a acabar con esta historia de cristianismo monótono, porque eso no agrada a Dios, hermanos. Dios quiere que yo y usted seamos llenos de la presencia de Dios, de su presencia. Dios quiere que su presencia esté en nosotros 24 horas por día. Y fue eso que pasó aquí. Salomón quería que Dios manifestase su gloria. Él quería saber si la presencia de Dios iba a estar. Dios dijo: sí, mi presencia estará. Sí. De ahora por delante voy a escuchar las oraciones. De ahora por delante voy a escuchar las oraciones. Todos nosotros queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Amén. Pero no vamos a dejar para hacer oración solamente cuando estamos en necesidad de please. Solamente cuando tenemos una prueba, cuando hay una enfermedad, cuando nos falta dinero, cuando nos falta alguna cosa, entonces nos arrodillamos delante de Dios y comenzamos a orar. Nos volvemos como pidones delante de Dios Todopoderoso. No espere para eso. Sea un creyente que adora por la mañana, adora por el mediodía, adora por la tarde, adora por la noche, glorifica a Él y cada momento está lleno de su presencia. Así es. Pues Dios dijo a Salomón: ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo voy a escuchar la oración. Y a partir de ahí salen los versículos que hemos leído aquí. Yo
voy a escuchar la oración, pero si mi pueblo que llama por mi nombre, ¿por qué llamar por el nombre y ya llamar? Amén. Sí, ya llamado por el nombre de Dios. Todos hablan de Dios. Y aquí entra la parte donde Jesús dijo: no todo lo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí está quitando de lado, o quitando aparte, todo lo que era el farisaísmo dentro de la religión, para una restauración, para una renovación. Y Dios dice aquí en su palabra: si mi pueblo, que se llama por mi nombre, ya llama, ok, está bien que llame, pero no serán atendidos si no se humillaren, si no se humillaren, no se convertir de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Entonces ahí sí, digamos conmigo, ahí sí, abre-se una puerta para la respuesta de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros entramos en su presencia, nos humillamos delante de su presencia. Cuando nosotros clamamos, nos humillamos y nos convertimos. Cada día tenemos que nos convertir, a ver qué hay errado, a ver dónde hemos fallado, a ver dónde hemos estado atascados, que no vamos ni para el norte ni para el sur. Nos atascamos. No sé si está cierta la palabra. Estamos atascados, que no vamos ni de un lado ni para otro. Yo tengo un profesor de español y ahí no tiene que no vamos para ninguna parte. Estamos parados. Estamos parados. Y para salir de esta fase, para salir de ese estado, necesitamos de hacer un retrospecto. Como he dicho en el inicio, y preguntar al Espíritu Santo, vamos adelante. Espíritu Santo, yo quiero seguir. Es fácil, porque usted no tiene que preguntar a mí, ni a otro hermano. Pregúntele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cómo estoy yo? Es muy fácil muchas veces la gente juzgar a los otros en la iglesia. Ay, el hermano, ese sí tiene el espíritu, el otro no tiene, aquel tiene, ese está ahí y en camino. Aquí no se juzga a nadie. Amén. Porque aquí todos están en el mismo barco. Amén, amén. Yes. Amén. Gloria a Dios. Aquí todos están en el mismo barco. Estamos aquí buscando cada día de Él. Porque todos nosotros anhelamos la presencia. Todos nosotros queremos ser llenos de la presencia. Y no tenemos que juzgar a nadie, porque dice la palabra de Dios: si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Él nos da el castigo que sea. Él nos lleva a la dimensión que Él quiere. Pero nosotros mismos preguntamos: Espíritu Santo, obra en mí. Espíritu Santo,
eu quero estar carregando esta presença gloriosa 24 horas por dia. Eu quero estar carregando esta presença gloriosa desde me levantar hasta me acostar e hasta pela noite estarei com ela. Uma vida cristiana sem a presença de Deus não é uma vida cristiana saudável. Vivimos um cristianismo onde a igreja se apartou de esos princípios e empezamos a hacer catequeses. Las catequeses, aunque tienen resultados en el sentido de la enseñanza, pero no nos traen una descubierta de una vida de novedad, de una vida nueva, de una vida en comunión, en presencia de Dios. Las catequeses no pueden hacer eso. Y lo que puede dejarnos mucho más como religiosos que como verdaderos creyentes que agradan a Dios. Nuestra meta, nuestro propósito no es agradar a nadie, sino agradar a Dios. Y no podremos agradar a Dios si no vivimos en su presencia. Si su presencia no está en nosotros, así como la presencia del arca era crucial en la historia de Israel, el Espíritu Santo, su presencia es sumamente fundamental en la vida de la iglesia, porque es el Espíritu Santo quien cambia todo nuestro trayecto de amargura, de alegría, tristeza, de alegría. Oiga, hoy usted puede confesar todas sus tristezas, todas sus congojas a qualquer um aqui. Eu lhes confesso que saldrá de aqui igual. Pero se usted confessa todo isso ao Espírito Santo, você saldrá daqui uma outra pessoa. Você saldrá daqui uma nova criatura. Você verá que solamente Deus nos pode ayudar. Ele é nosso Consolador, eterno e amigo inseparável. Vale a pena ter um amigo único como o Espírito Santo. El único que mantiene la presencia de Dios en nuestra vida. El salmista David, después que pecó, la Biblia habla también sobre su pecado, David se quedó triste. El Salmo 51, si usted puede leer en la casa, va a ver que este salmo es el resultado de una vida que desobedeció a Dios, que pecó, pero que se arrepintió, que vino arrepentido a su presencia. Y David, la primera cosa que él pide a Dios es que Dios no quite de él su espíritu. Él dijo: no retires de mí tu espíritu. No retires tu espíritu. Aleluya. Porque si el Espíritu Santo es quitado, es como
de mim. A Ele seja a glória. Glória. Cantemos.